Me quedé paralizado en el umbral y fui incapaz de respirar. ¿Alguna vez hemos visto cómo los propios hijos convierten a su madre en sirvienta? Yo lo vi. Mi esposa, mi orgullosa Elena, estaba de rodillas fregando el suelo, mientras mi hijo y su nuera, repantigados en el sofá, le leían en voz alta un horario de servicio. Durante 3 años me partí el lomo en tierra extraña. Dormí en barracones y ahorré hasta en comida por su felicidad, y regresé a un campo de concentración que ellos habían montado en mi propia casa, convirtiendo a la madre en una esclava sin derechos. En ese instante, mirando la sonrisa burlona de mi nuera, comprendí que en lugar del abrazo tan esperado, con mis propias manos destruiría su cómodo mundo hasta los cimientos. Hola, me llamo Andrés. Toda mi vida me consideré un hombre sencillo y claro, acostumbrado a demostrar la razón no con grandes palabras, sino con hechos y con callos en las palmas. Durante 58 años viví con la convicción de que un hombre es aquel que levanta paredes para proteger a su familia de las adversidades, y aquel que trae el sustento para que los suyos no carezcan de nada. Por eso tomé la difícil decisión de irme a trabajar a Alemania, dejando mi hogar, para ganar el dinero que le permitiera a mi hijo tener su propia vivienda. Carmen y yo decidimos que los jóvenes necesitaban vivir aparte, en el terreno colindante. Y yo, apretando los dientes, me marché a mezclar cemento en tierra ajena, renunciando a una taza de café de más y durmiendo en barracones con otros 6 trabajadores. Cada céntimo ganado con sangre y sudor volaba hasta aquí, a casa, convirtiéndose en mis sueños en ladrillos y vigas del futuro nido familiar para Diego. Durante 3 años viví con un único sueño: volver a casa con dinero, abrazar a mi hijo y empezar a construir su nueva casa. Pero la realidad que me esperaba en el umbral resultó ser más terrible que cualquier pesadilla que pudiera haberme visitado allá en los alrededores de Frankfurt. El estruendo de la bolsa de viaje al caer sobre el parqué rompió el silencio de la casa como un disparo, haciendo que mi esposa se estremeciera de pies a cabeza y soltara el trapo mojado de las manos. Yo estaba de pie en el vano de la puerta de mi propio salón, incapaz de respirar, mirando cómo mi Carmen, mi orgullosa y hermosa Carmencita, estaba de rodillas ante el sofá sobre el que, con los pies apoyados en el puff, estaban instalados nuestro hijo Diego y su esposa Valeria. Antes de contar lo que sucedió después en esa habitación impregnada del perfume caro de mi nuera y del miedo de mi esposa, quiero sentir que no estoy solo en esta oscuridad. Escribid, por favor, desde qué ciudad o país me estáis escuchando, para que sepa que mi historia no suena en el vacío, sino que encuentra eco en corazones vivos. Papá. La voz de Diego tembló y se quebró en un falsete cuando por fin despegó los ojos de la pantalla y vio mi figura paralizada. Valeria, sin siquiera pensar en cambiar de postura, giró lentamente la cabeza, y en sus ojos no encontré ni miedo ni vergüenza, solo fastidio por haber sido interrumpida. Carmen, en cambio, mi pobre Carmen, intentó levantarse apresuradamente de las rodillas, ocultando tras la espalda las manos enrojecidas por el agua sucia, y en su rostro se había petrificado una máscara de terror. No ante mí, sino por mí, como si temiera que mi corazón no lo resistiera. Di un pesado paso al frente, sintiendo cómo el polvo del camino en mis zapatos dejaba huellas en el mismo suelo que ella acababa de fregar, y arranqué el papel de las manos de mi atónita nuera. Mis ojos recorrían las líneas impresas en una impresora con letra grande y en negrita, y con cada palabra sentía cómo la náusea me subía a la garganta. Horario de servicio, rezaba el encabezado. A continuación venían los puntos: servir el desayuno en la cama a las 10, limpieza en húmedo de la segunda planta sin aspiradora para no hacer ruido a las 14, planchar las camisas de Diego y los vestidos de Valeria obligatoriamente con vaporeta. No era una lista de tareas domésticas, era la descripción del puesto de una sirvienta sin derechos, redactada con esa crueldad escénica de la que solo son capaces las personas que nunca han conocido
la verdadera necesidad. ¿Qué es esto? Mi voz sonó baja, pero en ese silencio había más amenaza que en cualquier grito. Y vi cómo Diego se hundía entre los cojines del sofá. «Papá, venga, ¿qué te pasa?», comenzó él, arrastrando las palabras e intentando esbozar una sonrisa despreocupada. «A mamá no le cuesta nada. Es solo ayuda con la casa, una especie de fitness. Los médicos incluso recomiendan moverse a su edad». «¿Fitness?», repetí, sintiendo como por dentro empezaba a bullir una rabia fría y calculada que iba desplazando el cansancio del largo viaje. «Tu madre anda a gatas por el suelo mientras tú, mocetón, te calientas el trasero en el sofá». «Andrés, estás dramatizando», soltó Valeria con languidez, arreglándose el peinado impecable y bostezando con ostentación. «Diego y yo trabajamos con la cabeza. Tenemos proyectos complejos. Necesitamos descanso y comodidad. Y Carmen propuso ella misma ayudar. Nosotros simplemente estructuramos sus obligaciones para mayor eficiencia». Miré a mi esposa esperando que se echara a reír, que dijera que era una broma estúpida. Pero Carmen callaba, con la cabeza gacha, y por su mejilla rodaba una lágrima solitaria. En ese momento comprendí que durante esos 3 años, mientras yo me dejaba la piel en obras ajenas, aquí estaba ocurriendo un lento y metódico asesinato de su personalidad. Yo enviaba dinero creyendo que construía su futuro, cuando en realidad estaba financiando ese campo de concentración donde los carceleros eran mis propios hijos. No dije ni una palabra más. Acercándome a mi hijo, lo levanté de un tirón por el cuello de la camisa, con toda la rabia acumulada durante 3 años, como a un cachorro travieso, y lo lancé hacia la salida. Diego, que no esperaba tal fuerza del padre al que evidentemente ya había dado por viejo, voló por la mitad del salón y chocó estruendosamente contra el perchero del recibidor. Valeria lanzó un chillido, se puso de pie y, agitando las manos con sus largas uñas afiladas, se abalanzó sobre mí intentando arañarme la cara. «¿Qué hace usted? ¡Está loco!», chillaba ella, pero yo ni siquiera la miré. Simplemente agarré sus abrigos del armario y los arrojé al porche detrás del hijo. «¡Fuera!», exhalé, señalando la puerta abierta tras la que se iban espesando las sombras de la tarde. «En un minuto no quiero ni rastro de vosotros aquí». «¿Cómo te atreves?». Valeria, ya en el porche, tratando de ponerse los zapatos sobre la marcha, pasó al ultrasonido. Su cara se contrajo de rabia, perdiendo todo su atractivo. «Esta casa también es nuestra. Mi padre se encargará de ti. Es un hombre influyente. Te vas a arrepentir. Vendrás de rodillas a pedir perdón. Llévate a tu marido, el monitor de fitness, y largaos con tu padre». La corté, y cerré de un portazo la pesada puerta, separando sus alaridos de nuestra casa. Carmen seguía en pie en el centro de la habitación, apretando el trapo mojado en las manos, como si fuera su único escudo de un mundo derrumbado. Me acerqué a ella con cuidado, temiendo asustarla. Le saqué el trapo de los dedos fríos y lo tiré al cubo. Y luego la abracé, sintiendo cómo se encogía toda. Pequeña, frágil, envejecida durante esos 3 años, como si hubiera pasado toda una vida. «¿Por qué has hecho eso, Andrés?», me susurró al hombro, y en su voz había tanto dolor que se me encogió el corazón. «Son nuestros hijos. Dieguito no tiene la culpa. Fui yo misma. De verdad quería ayudar». «No los defiendas, Carmen», respondí con voz apagada, acariciando sus cabellos grises y sintiéndome enormemente culpable por no haber estado a su lado cuando todo esto empezó. «No son hijos. Son parásitos que hemos criado tú y yo. Y lo más terrible es que con mi dinero les di la posibilidad de tratarte así». Estuvimos sentados en la cocina hasta bien entrada la noche, sin encender la luz, y escuché su relato entrecortado de cómo las peticiones de ayuda se fueron convirtiendo poco a poco en órdenes, cómo la gratitud cedió paso a la exigencia y el amor al cálculo frío. Carmen los justificaba, buscaba las causas en sí misma, decía que Valeria simplemente se cansaba y que Diego estaba buscando su camino. Pero yo tenía ante los ojos aquella lista. Por la mañana, cuando Carmen cayó en un sueño intranquilo tras tomar un calmante, salí al patio a fumar y mirar el terreno colindante donde debía levantarse la casa del hijo.
Yo le había transferido decenas de miles de euros. Había visto fotos de las etapas de la construcción que Diego me mandaba por el mensajero. Conocía el precio de cada ladrillo. Al acercarme a la valla que separaba nuestros terrenos, me detuve y el cigarrillo se escurrió de mis dedos, porque lo que vi me golpeó con más fuerza que la escena del salón del día anterior, borrando de un plumazo todas mis esperanzas en la honradez de mi propio hijo. Donde debía alzarse un chalet casi terminado bajo techo, de la tierra solo sobresalían unos bloques de hormigón agrietado y cubierto de maleza, colados, a juzgar por el aspecto, un par de años atrás. Y no había nada más. Me puse en cuclillas, toqué el hormigón áspero cubierto de musgo verde, y no lograba entender cómo mi hijo, mi propia sangre, pudo mentirme tan a sangre fría mirando a la cámara del móvil y hablándome de dificultades con los proveedores y del encarecimiento del cemento, mientras yo le hacía otra transferencia de miles de euros. Al volver a casa ya no sentía rabia, solo un cansancio pesado como el plomo, como si me hubieran vuelto a cargar sobre los hombros el saco de cemento que había estado cargando los últimos 3 años. Solo que ahora ese peso era interior. Carmen estaba sentada en la cocina, sujetando con ambas manos una taza de té frío, y su mirada, llena de culpa y miedo, me dijo más que cualquier palabra. Lo sabía. Sabía que no había construcción. Sabía a dónde iba el dinero. A la ropa de marca de Valeria, a sus viajes, a esa vida bonita con la que tanto soñaba la nuera, pero había callado para no preocupar a papá y no sembrar la discordia en la familia. Quise preguntarle cómo había podido permitir aquello, pero la imagen de sus hombros encorvados me detuvo. Ella ya se había castigado a sí misma como yo nunca habría podido hacerlo. A la mañana siguiente, el rugido de un potente motor y el chirrido de frenos justo frente a nuestro portal rompió la calma. Asomándome a la ventana, vi un enorme todoterreno negro bloqueando la entrada, del que salió, dando un portazo tan fuerte que temblaron los cristales, Rodrigo Herrera, el padre de Valeria. Parecía un toro enfurecido, corpulento, con un traje caro que apenas contenía su imponente figura de cara roja de ira. Valeria, al parecer, le había llenado la cabeza con el cuento del suegro borracho y tirano que había echado a los hijos en plena noche al frío, porque Rodrigo se dirigía con decisión hacia el portón, hablando por teléfono con alguien para que tuvieran preparados a los abogados. Respiré hondo, me endereció el cuello de la camisa y fui a abrir, sabiendo que ahora se decidiría si ese hombre se convertiría en mi enemigo o si lograba llegar a su razón. «Vamos, héroe, abre», tronó Rodrigo. Apenas descorrí el cerrojo, se me echó encima con el pecho, sin dejarme meter ni una palabra. «¿Qué te crees que estás haciendo, Andrés? Te confía a mi hija y tú la echas a la calle de noche. Valeria me llamó llorando, dice que te fuiste a puñetazos con ellos, que te has vuelto loco con tanto trabajar fuera. Te voy a reducir a polvo, ya me conoces. Por los míos soy capaz de todo». «Tranquilízate, Rodrigo», le dije con calma pero con firmeza, mirándole directamente a los ojos sin dar un solo paso atrás, aunque su empuje podría haber derribado a cualquiera. «Grita a tus subordinados en la oficina. Aquí es mi casa. Si quieres aclarar las cosas como hombres, entra y hablamos. Si quieres creer las histerias, quédate aquí y sigue gritando. Pero yo que tú primero vería los documentos». Algo en mi voz, quizás esa tranquila seguridad del hombre que ya no tiene nada que perder, le hizo bajar los decibelios. Entornó los ojos con desconfianza, me miró de arriba abajo como calibrando al adversario, y farfullando algo ininteligible, cruzó el umbral del patio. Pasamos al interior, donde Carmen, al ver al padre de la nuera, intentó hundirse en la silla, pero yo le indiqué con un gesto que se quedara tranquila. «Siéntate». Señalé a Rodrigo la silla de enfrente y puse sobre la mesa, justo delante de sus narices, 2 cosas. El horario de servicio que le había quitado a Valeria el día anterior y un fajo de extractos bancarios que había imprimido en Alemania para rendir cuentas ante mí mismo. Léelo bien, y luego me dices quién está loco». Rodrigo, aún resoplando de indignación, tomó a regañadientes el papel con el horario.
Lo observé mientras su rostro cambiaba. Primero perplejidad, luego el ceño fruncido se hizo más profundo y los labios se apretaron en una línea fina. Era un hombre de negocios duro, un tiburón en su sector, pero era de la vieja escuela, de los que respetan a la madre y saben lo que vale el respeto. Cuando llegó al punto sobre planchar las camisas con vaporeta para su yerno sano con las manos de una mujer mayor, levantó lentamente los ojos hacia Carmen. Y en esa mirada ya no había agresividad, solo desconcierto y vergüenza. ¿Esto lo escribió Valeria?, preguntó con voz apagada, sin reconocer la letra de su princesa, pero reconociendo, al parecer, su tono. Tu hija y mi hijo, asentí, y le acerqué los extractos bancarios. Ahora mira aquí. Estas son las fechas y los importes. En 3 años les transferí casi 70.000 euros para la casa, para su maldito nidito acogedor. Ahora asómate a la ventana, Rodrigo, y muéstrame esa casa, porque yo solo veo un solar lleno de maleza y 2 años de mentiras. Rodrigo tomó los papeles en silencio. Su mirada repasaba las cifras mientras los dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Era un hombre listo. Sabía contar el dinero mejor que muchos. Y no hacía falta explicarle que con esas sumas se podría haber construido un palacio en nuestro barrio. Se levantó, se acercó a la ventana, miró largo rato el solitario cimiento, luego se giró bruscamente y toda su prepotencia se cayó como una cáscara, dejando a un padre cansado y decepcionado. «Malditos», exhaló. Y no era un insulto dirigido a mí, era una sentencia. Me decía que tú mandabas una miseria, que ellos mismos tenían que buscarse la vida. Me sacó el coche diciéndome que lo necesitaba para llevar materiales a la obra. Y mientras tanto, convirtió a tu esposa en su criada y a mi hijo en un trapo. Terminó la frase por él, sacando del aparador una botella de coñac que guardaba para la inauguración. Entre los dos criamos parásitos. Tú con tu sobreprotección y tu dinero, yo con mi ausencia y mi ciega confianza. No solo nos engañaron, nos tomaron por idiotas. Serví el coñac en 2 copas. Rodrigo apuró la suya de un trago sin pestañear y se desplomó pesadamente en la silla. Nos sentamos el uno frente al otro, un albañil y un empresario. 2 padres que habían sufrido una aplastante derrota en el proyecto más importante de su vida, la crianza de los hijos. ¿Qué hacemos, Andrés?, preguntó ya con otra voz, la de un aliado en busca de una solución. Yo le di todo: educación, trabajo, apartamento. Pensé que la niña tenga una vida fácil. Yo en los 90 lo pasé muy mal, no quería que ella sufriera, y crié un monstruo. Los educaremos con mano dura, dije, sintiendo como por dentro maduraba un plan, frío y firme como el acero. Pero primero hay que eliminar el grupo de apoyo. Tu Sofía, estoy seguro, ahora mismo está allí consolando a Valeria con valeriana y poniéndome a parir. ¿Y mi Carmen? Miré a mi esposa, que estaba sentada quieta como un ratón, temiendo moverse. Carmen los perdonará de nuevo en 1 hora. Le bastará ver las lágrimas de Diego y ella misma irá a pedir créditos con tal de que al hijito le vaya bien. Tiene ese corazón, no lo puedes cambiar. Tienes razón, asintió Rodrigo, sirviendo la segunda ronda. Mi Sofía es igual. Que Valerilla lo pasa mal, que Valerilla es muy sensible. ¡Puah! Nos echarán a perder todo el trabajo educativo. Las compadecerán, las alimentarán, les darán dinero a escondidas. Entonces, así, me incliné hacia adelante. Manda a Sofía junto con Carmen a un balneario. Ahora mismo busca el mejor, el más lejano, donde la cobertura sea escasa, para que estén allí tumbadas en los masajes y no con el móvil en la mano. Que laman sus heridas y descansen de nuestros hijos. Yo pago la mitad. ¿Me ofendes?, sonrió Rodrigo, y en sus ojos brilló ese mismo destello de agudeza de hombre de negocios. Lo pago yo todo. Es lo menos que puedo hacer porque mi hija puso a tu esposa de rodillas. Hoy mismo las mando. Les digo que es un regalo de los maridos que las quieren. ¡Sorpresa! Que vayan a cuidar los nervios y nosotros les organizamos un curso de instrucción. Les quitamos los juguetes, dije apretando el puño. Que aprendan lo que vale la vida cuando no tienen detrás el bolsillo de papá.
Duro. Rodrigo sacudió la cabeza. Pero vi que estaba de acuerdo. Valeria se va a poner a gritar. Que grite, lo corté. Mejor que grite ahora que no que nos escupa en la tumba después. Nos estrechamos la mano. 2 horas después, atónita por tan repentina atención y determinación, Carmen ya estaba haciendo la maleta. Intentaba protestar, decía que no podía dejarnos en un momento así, que Diego necesitaba ayuda. Pero Rodrigo y yo nos mantuvimos firmes. Veía que le daba miedo, pero también veía otra cosa: alivio. Necesitaba escapar de esa casa empapada de humillación. Necesitaba aire. Cuando el taxi se llevó a mi esposa y a Sofía, una mujer ruidosa y corpulenta que también estaba claramente al margen de los asuntos reales de su hija, sentí como me quedaban las manos libres. Ahora estábamos solos. 2 padres contra 2 hijos adultos convencidos de su impunidad. Saqué el móvil, abrí la aplicación bancaria y pulsé el botón de bloquear la tarjeta. Fue el primer disparo en la guerra que acababa de comenzar. Y por la tarde nos esperaba un encuentro al que Diego y Valeria acudirían como vencedores, convencidos de que papá Rodrigo ya había puesto en su sitio al albañil que había perdido la cabeza. Ni imaginaban la sorpresa que les aguardaba en esa mesa donde solo habían exigido y recibido. El silencio de la casa, privada de la suave presencia de Carmen, zumbaba en los oídos como una cuerda tensa a punto de romperse en cualquier momento ante el más mínimo roce. Rodrigo y yo estábamos sentados en el salón ante esa misma mesa donde el día anterior mi esposa había escuchado las instrucciones, humillada, y esperábamos. Sobre la mesa delante de nosotros no había bocados ni té, solo la superficie lacada sobre la que descansaban solitariamente un juego de llaves y una fina carpeta con documentos. Rodrigo, que había trocado su furia furiosa por una aterradora calma glacial de depredador antes del salto, giraba en silencio entre los dedos un pesado bolígrafo dorado. Yo miraba el reloj, sintiendo cómo con cada segundo se afianzaba en mí la determinación de llevar el asunto hasta el final, costara lo que costara. Aparecieron a las 6 en punto, como estaba previsto, y entraron a la casa no como hijos que han cometido una falta, sino como triunfadores, convencidos de que la generación mayor ya había capitulado ante su juventud y su empuje. Valeria flotaba por delante, repicando los tacones sobre el parqué, con esa media sonrisa condescendiente y ligeramente desdeñosa que tanto odiaba. Ni siquiera saludó, solo asintió a su padre, demostrando con todo su porte que nos hacía un favor con su presencia. Diego iba arrastrando los pies detrás, intentando no mirarme a los ojos, pero vi en su postura la relajación del hombre que sabe que papá lo ha arreglado todo. Estaban convencidos de que Rodrigo Herrera, su poderoso protector, ya había puesto en su lugar al lunático albañil. Y ahora vendrían las disculpas y quizás una compensación por daños morales. «Bueno, papito», comenzó Valeria, dejándose caer con gesto teatral en el sillón y cruzando la pierna. «Estamos preparados para escuchar sus propuestas constructivas. Espero que Andrés ya haya comprendido que comportarse como un salvaje en la sociedad civilizada es inaceptable». Apreté los puños bajo la mesa hasta que me blanquearon los nudillos, pero callé, cediendo la palabra a Rodrigo, como habíamos acordado. Rodrigo Herrera levantó lentamente sobre su hija una mirada pesada, en la que no había la habitual adoración, pero Valeria, embriagada de sí misma, ni siquiera lo notó. «Comprendido», pronunció él con sequedad, y su voz sonó sorda como un martillazo sobre madera. «Los dos hemos comprendido muchas cosas en estas 24 horas, y hemos decidido que vosotros, Diego y Valeria, tenéis razón en una cosa. De verdad es hora de que viváis de manera independiente. Basta de apretaros en casa de los padres, basta de aguantar nuestra dictadura. Sois adultos y necesitáis espacio». Los ojos de Valeria brillaron triunfantes. Dio un codazo a Diego, dando a entender que ya se lo había dicho. «Por eso», continuó Rodrigo, sacando del bolsillo un manojo de llaves y tirándolas con estruendo sobre el centro de la mesa, «estas son las llaves del piso de 3 habitaciones en el Paseo de la Castellana, el mismo en el complejo de lujo con reforma de diseño que tenía reservado para visitas especiales. Es vuestro,
Podéis mudaros hoy mismo». Se hizo una pausa, pero era una pausa de regocijo. Valeria alargó la mano hacia las llaves con un movimiento ávido y rapaz, probándose ya el papel de señora de un lujoso apartamento. Diego esbozó una sonrisa y por fin levantó los ojos hacia mí, la mirada del vencedor que recibe el premio sin ningún esfuerzo. «Gracias, papito», chilló Valeria, apretando las llaves en el puño. «Sabía que no nos ibas a abandonar. Ya ves, Diego, ya decía yo que la justicia triunfaría». En ese momento, mirando su alegría perruna construida sobre la plena convicción de que todos les debían algo, sentí un aguijonazo de duda. ¿Estábamos haciendo lo correcto preparándoles semejante ducha fría? ¿O quizás habría valido la pena simplemente hablar, intentar explicarles de buenas maneras por última vez? Escribidme ahora con sinceridad. ¿Debí haber detenido a Rodrigo en ese momento y darles simplemente una oportunidad de corregirse con palabras? ¿O esa terapia de choque era el único modo de atravesar la coraza de su egoísmo? Pero Rodrigo no me dejó tiempo para reflexionar. «Espera para dar las gracias, hija». Su voz se volvía aún más dura, cortando su euforia como un bisturí. «Las llaves son solo la mitad del asunto. El piso es vuestro, pero en determinadas condiciones». Empujó hacia ellos la carpeta con documentos que Valeria hasta ese momento había ignorado. «¿Qué es esto?», preguntó ella con reparo, levantando una esquina de la hoja con el dedo bien manicurado. «Un contrato de arrendamiento», recalcó Rodrigo. «¿Queríais vida adulta? Pues bien, el piso se os alquila. El precio es de mercado, sin descuentos por parentesco. 2.000 euros al mes más los suministros. El primer pago por 3 meses por adelantado más la fianza. En total 8.000 euros. Plazo de pago 48 horas. El silencio que se instaló en la sala era completamente distinto al del principio de la conversación. Era el silencio del desconcierto que pasa a una risita nerviosa. Los dos se miraron y Diego, haciendo un gesto, soltó una carcajada. «Papá, venga, que ya está de broma», dijo mirando al suegro. «¿Qué contrato? ¿Qué 2.000? Ahora mismo tenemos algo apretado de efectivo, ya sabes. Lo hemos estado invirtiendo todo en el desarrollo». «¿En el desarrollo de qué?», pregunté yo en voz baja, incorporándome a la conversación. «En el de los centros comerciales y los restaurantes». «Andrés», puso los ojos en blanco Valeria, convencida todavía de que era algún tipo de juego educativo. «No empiece otra vez. En serio, ¿de dónde sacamos nosotros 8.000 ahora mismo? Que pague Andrés. Eso irá a cuenta del dinero que prometió para la construcción. ¿Qué diferencia hay entre vivir en una casa o en un piso? Lo importante es que el dinero quede en familia». No comprendían de verdad. En su visión del mundo, el dinero de Andrés era un recurso natural tan lógico como el aire o la luz del sol, que simplemente existe y les pertenece por derecho de nacimiento. «Ya no hay construcción», dije mirando a mi hijo directamente entre los ojos. «Y ya no hay fondo. Cerré el proyecto». «Bueno, lo cierras y luego lo abres», zanjó Valeria, levantándose y guardando las llaves en el bolso. «Bien, ya entendemos vuestra indirecta. ¿Queréis que seamos responsables? Firmaremos este papelito para que os quedéis tranquilos. Diego mañana hará la transferencia desde tu cuenta, Andrés, y todos contentos. Venga, digo, que todavía tengo que hacer las maletas. No pienso pasar otra noche en el hotel». Firmaron el contrato sin ni siquiera leerlo, con esa negligencia con que se estampa un autógrafo en una tarjeta postal, y salieron de la casa convencidos de su impunidad. Se iban con las llaves, sintiéndose vencedores, sin sospechar que en el bolsillo llevaban una bomba de relojería puesta en marcha para 48 horas. Rodrigo y yo nos quedamos sentados en las sombras que iban espesándose. Él se sirvió otra ronda y vi que le temblaban las manos. A él, al padre que toda la vida había mimado a su princesa, ese espectáculo le había resultado más duro que a mí. «No van a pagar», sentenció él. «Ni siquiera van a pensar en buscar el dinero. Vendrán a ti». «Lo sé», respondí, sintiendo un peso en el pecho. «Y entonces se cerrará la trampa». A la mañana siguiente el mecanismo entró en acción. Me desperté porque el teléfono reventaba con las llamadas de Diego. 10 perdidas, 15. Sabía lo que estaba pasando. En esos mismos minutos, mi hijo estaba de pie ante el cajero o en la ventanilla del banco,
intentando sacar dinero de la tarjeta que yo había estado recargando durante 3 años. Introducía el PIN tranquilo y relajado, quizás comentando incluso con Valeria qué sofá iban a comprar para el nuevo salón. Pero en lugar del susurro de los billetes, veía en la pantalla la fría e inhumana inscripción: operación denegada, tarjeta bloqueada. Volvía a intentarlo una y otra vez. Luego llamaba al banco, donde una voz amable le informaba de que el titular de la cuenta, es decir, yo, había revocado la autorización y congelado todas las tarjetas adicionales. No descolgué. Me imaginaba cómo cambiaba la expresión de su cara, del enfado a la perplejidad y luego al miedo frío y viscoso. Por primera vez en su vida no tenía un seguro detrás. Cerca del mediodía, cuando el teléfono enmudeció, en el umbral de mi casa apareció un mensajero. Era una notificación oficial que yo había preparado de antemano. En el sobre no había una carta con disculpas, sino un requerimiento de presentación de un informe financiero completo sobre el uso de los fondos transferidos para la construcción en el periodo 2020-2023. Y una apostilla al pie. Hasta la entrega de facturas y certificados de obras realizadas, toda financiación queda suspendida. La fuente se había secado. Por la tarde me llamó Rodrigo. «Ha empezado», dijo lacónicamente al teléfono. Valeria llamó histérica. «Grita que te has vuelto loco, que les has robado el dinero, que intervenga y les dé efectivo porque ese viejo demente le ha bloqueado las cuentas». «¿Qué le contestaste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Le dije: «Hija, tenemos un contrato que tú firmaste, 2.000 de alquiler y 6 de fianza. El reloj está en marcha. Quedan 30 horas». Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana al oscuro patio vacío. En algún lugar allí en la ciudad, en el lujoso piso por el que no podían pagar, 2 adultos se debatían en pánico enfrentándose por primera vez a una realidad en la que por el confort hay que pagar con el propio dinero y no con el de los padres. Los compadecía, enormemente, pero entendía que si en ese momento cedíamos, si les lanzábamos aunque fuera un salvavidas, nunca aprenderían a nadar. Esa fue la noche más larga y terrible de mi vida. Estuve sin dormir pensando en mi hijo, pero no en el que me había mentido durante 3 años, sino en aquel niño pequeño al que yo le enseñé a sostener un martillo. ¿Podría perdonarme? ¿Y qué era más importante? ¿Podría perdonarse a sí mismo cuando comprendiera en qué había convertido su vida? El tiempo seguía avanzando implacable, contando las horas hasta el momento en que los echarían del paraíso al que tanto habían aspirado. Las 48 horas que Rodrigo había concedido para el pago expiraron exactamente a las 6 de la tarde del viernes, y yo, sentado en el porche de mi casa vacía, sentía físicamente cómo se cerraba la trampa en la que nuestros hijos habían entrado con esa sonrisa tan arrogante. No necesitaba estar allí en persona para saber lo que pasaba. Rodrigo, fiel a su palabra y a los principios del negocio duro, puso el altavoz cuando le llamó el jefe de seguridad de ese mismo complejo de lujo. Escuché esa conversación y con cada palabra se me helaba por dentro. Pero me obligué a seguir escuchando, sabiendo que la compasión en ese momento sería para ellos un veneno y no un remedio. No creyeron hasta el último instante, pensando que era otro giro más del juego educativo, que papá los asustaría y perdonaría como había hecho cientos de veces. Cuando llamaron a la puerta, Valeria seguramente creyó que era un mensajero con disculpas o flores, pero en el umbral estaban 2 hombres fornidos de uniforme y un abogado con una carpeta igual a la que 2 días atrás habíamos tenido sobre nuestra mesa. La voz seca y sin emoción del abogado, leyendo la notificación de rescisión del contrato por falta de pago, fue para ellos el primer verdadero golpe de realidad, del que no se podía apartar con un caprichoso «no quiero». Les dieron 1 hora para recoger sus cosas. Me imagino a Valeria yendo de un lado a otro por las habitaciones, intentando meter en las maletas sus interminables vestidos y zapatos, gritando a Diego, exigiéndole que hiciera algo, llamando a su padre, pero él simplemente no descolgó. No era solo una salida del apartamento, era la expulsión del paraíso en que habían vivido
sin sospechar siquiera el precio de la entrada. Salieron a la calle con un revoltijo de bolsas, humillados, desconcertados, bajo las miradas de los vecinos a los que Valeria aún ayer consideraba sus iguales, y se acercaron al coche, el último bastión de su estatus, el negro y brillante todoterreno que Rodrigo le había regalado a su hija en la boda. Pero también aquí les esperaba un golpe, calculado y despiadado como el disparo de un francotirador. Diego apretó el botón del mando, pero el coche no respondió con el amistoso parpadeo de los faros. Permanecía oscuro e inerte como un bloque mudo. En ese mismo instante se acercó a ellos el chófer de Rodrigo, el hombre que había llevado a Valeria al colegio, y sin mirarla a los ojos se sentó al volante abriendo la puerta con su segunda llave. «Paco, ¿qué haces?», gritó Valeria, tirando las bolsas sobre el asfalto. «Ese es mi coche». «El vehículo está registrado a nombre de la empresa, Valeria», respondió el chofer. Y en su voz resonaba la firmeza culpable de un hombre sujeto a órdenes. Rodrigo Herrera ha dispuesto la devolución del vehículo al parque móvil de la empresa por necesidades de producción. Arrancó y se fue, dejándolos plantados en la acera en pleno barrio de lujo. Peatones con un montón de trastos y los bolsillos vacíos. En ese momento, según me contó después el chófer, Valeria no gritó por primera vez, sino que simplemente se dejó caer sobre su maleta y se tapó la cara con las manos, comprendiendo que el juego había terminado y había comenzado la vida. Así empezó su caída, o como yo esperaba, su ascenso a través de espinas. Tras perder el alojamiento de lujo y el transporte, se vieron obligados a buscar un techo con solo los míseros restos de efectivo que Diego había logrado sacar antes del bloqueo de las tarjetas. No había dinero para el hotel, ni amigos dispuestos a acoger a una pareja problemática. Su entorno, compuesto de consumidores de la buena vida como ellos, se esfumó al instante en cuanto olieron los problemas. Alquilaron un estudio en las afueras de la ciudad, en un viejo bloque de los años 70, donde el portal olía a gatos y a humedad, y el ascensor llevaba décadas sin funcionar. No había visto ese piso, pero conocía ese barrio. Yo mismo había empezado la vida en condiciones similares y sabía qué conmoción sufriría mi refinada nuera al ver el papel pintado desconchado y el grifo que goteaba. Para ellos era el infierno, un descenso a las profundidades donde no hay delivery ni servicio de limpieza, y los vecinos no te saludan, sino que te miran de arriba abajo con el ceño fruncido. El primer mes de su vida independiente fue la crónica de la disolución de esa imagen de revista que llamaban familia. Sin el confort habitual, sin dinero para restaurantes ni diversión, encerrados entre cuatro paredes con cucarachas, empezaron a destrozarse mutuamente con la desesperación de animales acorralados. Me enteraba por conocidos comunes de los que llegaban rumores, y el corazón se me desangraba, pero me prohibía intervenir. Valeria, privada de la posibilidad de reafirmarse a través de las compras y los salones de belleza, descargaba la rabia sobre Diego. Lo machacaba de la mañana a la noche, llamándolo un fracasado, un niño de mamá, una nulidad incapaz de proporcionarle a su esposa una vida digna. Su amor, que parecía tan brillante en el decorado de la vida opulenta, se desvaneció al instante. En cuanto retiraron la financiación, quedó descubierto la fea verdad. No le amaba a él, sino la comodidad que él le daba a costa de mi dinero. Diego, que por primera vez se veía en la necesidad de contar los céntimos para los macarrones, pasó a la defensa cerrada. Respondía con mordacidad, la acusaba de malgastadora, le recordaba que precisamente sus exigencias los habían llevado a ese hoyo. Aquel muchacho de carácter débil que yo conocía, bajo la presión de las circunstancias, empezó a mostrar agresividad. No era fuerza viril, sino la histeria de la impotencia. El dinero se fundía a velocidad catastrófica. Vendieron los móviles, los últimos modelos comprados a crédito, y compraron unos de gama baja para aguantar como fuera. Luego al Monte de Piedad fueron las joyas de oro de Valeria, esas de las que tanto se enorgullecía.
Cada visita al compraventa iba acompañada de un escándalo y llanto. Pero el hambre es un maestro cruel. Quiebra el orgullo rápido. A finales del segundo mes llegaron al límite. La nevera estaba vacía. No había para pagar el alquiler y la casera, una mujer brusca del mercado, ya amenazaba con echarlos a la calle. Y fue entonces cuando se rompieron. Era una tarde fría y lluviosa cuando llamaron a mi puerta. No llamaron por el timbre, sino que golpearon con los nudillos tímidamente, con inseguridad, como si temieran que no les abrieran. Sabía que vendrían. Rodrigo y yo habíamos estado esperando este momento como los cirujanos esperan la crisis de un enfermo para comenzar la operación. Abrí la puerta y los vi, mojados, demacrados, con una ropa extrañamente ligera para el tiempo, porque la ropa de abrigo se había quedado en otra vida o la habían vendido. Valeria sin maquillaje parecía pálida y cansada. Bajo los ojos se habían instalado ojeras y en su mirada no quedaba ni una gota de la altivez con que había leído el horario para Carmen. Diego estaba de pie con la cabeza baja, las manos metidas en los bolsillos de la cazadora y sus hombros temblaban de frío. «Papá», sacó él con voz ronca, áspera por el resfriado. No tenemos a dónde ir. Nos echaron. No hay que comer». En ese instante quise abrir la puerta de par en par, meterlos en el calor, darles de comer, abrigarlos, decirles que todo había terminado. El instinto paterno gritaba, «¡Sálvalos!». Pero miré sus manos, limpias, blancas, sin una sola callosidad. Las manos de alguien que en 2 meses de caída ni siquiera había intentado aferrarse al borde con el trabajo, sino que solo había esperado el milagro. Y comprendí, todavía es pronto. Si ahora les doy el pescado, se quedarán hambrientos toda la vida. Necesitan la caña de pescar, aunque sea pesada e incómoda. «Pasad al recibidor», dije secamente, retrocediendo un paso, pero sin invitarlos al salón. «A calentaros». Entraron dejando huellas mojadas en el suelo limpio y se apiñaron el uno junto al otro como cachorros apaleados. 10 minutos después llegó Rodrigo. Entró como siempre, ruidosamente, trayendo consigo el olor a tabaco caro y a cuero. Y ese aroma a éxito fue para ellos otro recordatorio de lo que habían perdido. «¿Qué, turistas?», preguntó, mirándolos con lástima mezclada con dureza. «¿Habéis dado bastante vueltas? ¿Os gustó la vida adulta?». Valeria sollozó y se abalanzó sobre su padre intentando abrazarle, hundir la cara en el abrigo, encontrar protección. «Papito, perdónanos», rompió a llorar. «Ya lo entendimos todo. No lo haremos más. Por favor, llévanos de allí. Hay ratas, es horrible. Danos dinero, aunque sea prestado. Lo devolveremos de verdad». Rodrigo apartó con delicadeza pero con firmeza a su hija, reteniéndola por los hombros a distancia de un brazo. «Dinero no doy», dijo, y esas palabras cayeron en el silencio como piedras. «Ni Andrés tampoco. Hemos cerrado el negocio de la caridad». Diego me miró con ojos llenos de desesperación. «Papá, ¿pero cómo vamos a vivir? Nos vamos a morir de hambre. ¿Es que no nos tienes lástima?». «Lástima tengo», respondí mirando a mi hijo a los ojos. «Por eso no te voy a dar dinero. Te voy a dar trabajo». «¿Qué trabajo?», preguntó Diego con esperanza. «¿En la oficina pasando papeles?». «Puedo, aprendo rápido». «No, hijo, no en la oficina». «¿Te acuerdas del tío Manuel de la obra?». Hablé con él. «Mañana a las 7 de la mañana te presentas en el Tajo como peón. Mezclar cemento, cargar ladrillos, limpiar escombros, donde yo empecé hace 30 años. El salario es a destajo, al final del turno. Lo que cargues, eso comes». Diego palideció todavía más. «Pero papá, mi espalda. No voy a poder». «Podrás», lo corté. «O te morirás de hambre, tú decides». «¿Y yo?», preguntó Valeria en voz baja mirando a su padre con horror. «Papá, tú no me vas a mandar a la obra, ¿verdad?». «No, hija», sonrió Rodrigo, pero sus ojos permanecían fríos. «La obra no es cosa de mujeres. En mi empresa ha quedado vacante un puesto en el servicio de limpieza». «¿De qué?», no entendió Valeria. «De limpiadora, Valeria».
fregar el suelo en esa misma oficina donde estabas acostumbrada a pasearte como reina, limpiar el polvo de las mesas de mis empleados, fregar los baños. Horario de 8 a 6, sueldo según convenio. Valeria se echó para atrás como ante una bofetada. «Es una broma», susurró con los labios pálidos. «No lo haré. No voy a fregar el suelo delante de la Marta de recepción. Es una humillación». «Humillación es poner a una madre de rodillas», la cortó Rodrigo con dureza. «El trabajo no deshonra. No quieres, no pasa nada. La calle es grande, hay muchos contenedores. Decide ahora». Fue el momento de la verdad. Vi cómo en su interior luchaban los últimos restos de una soberbia corrompida contra el miedo animal a la calle hambrienta. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos leí la comprensión. El juego había terminado. Los padres no estaban bromeando. No habría salvavidas. Habría que nadar solos, bracear en agua helada. «Acepto», cedió Diego el primero, bajando la cabeza. «Dame la dirección de la obra». Valeria guardó silencio un minuto, mordiéndose los labios hasta hacerse sangre. Luego, sin mirar a su padre, asintió. «Bien, iré». Rodrigo y yo nos miramos. La primera fase de la operación había concluido con éxito, pero lo más difícil estaba por delante. ¿Aguantarían ese maratón? ¿No huirían? ¿No se quebrarían? Porque una cosa es aceptar por desesperación y otra muy distinta levantarse a las 5 de la mañana para fregar retretes ajenos cuando antes te creías una princesa. Las primeras 2 semanas de su nueva vida parecían el mono de un drogadicto al que por la fuerza le han quitado la dosis habitual. Solo que en lugar de la droga, a mis hijos les habían arrebatado la ociosidad y el sentido de superioridad. No los veía a diario, pero los partes que Rodrigo y yo recibíamos, yo del capataz Manuel, él del jefe del departamento administrativo, pintaban un cuadro de auténtico purgatorio por el que estaban pasando. Los móviles callaban, y ese silencio era más elocuente que cualquier grito de socorro. Comprendieron que no había a quien quejarse y que las súplicas de clemencia ya no surtían efecto. Manuel, mi viejo amigo y compañero de fatigas, me llamaba cada tarde y con sinceridad brutal me daba parte de los progresos de mi hijo. «Le cuesta, Andrés», decía él, y al teléfono oía el ruido del viento y el lejano zumbido de la hormigonera. Los 3 primeros días estaba más sentado que trabajando. Se despellejó las manos en 2 horas, se quitaba los guantes con la piel. Al principio los chicos se reían, lo llamaban el bailarín, pero hay que reconocerle el mérito. No se fue. Refunfuña, maldice, pero empuja la carretilla. Lo escuchaba sentado en la oscura cocina apretando los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Quería salir disparado allí mismo, llevarle pomada para las ampollas, comprarle unas botas decentes en lugar de esas zapatillas de moda que se habían deshecho al segundo día, decirle «Basta, hijo, ya has demostrado todo». Pero sabía que en cuanto mostrara debilidad, él se quedaría para siempre como ese bailarín que se esconde detrás del padre a la primera dificultad. Necesitaba pasar por ese dolor para entender el valor de ese cimiento que tan a la ligera había abandonado en mi terreno. Una vez, sin poder aguantarlo más, fui a la obra yo mismo, pero no entré en el recinto, sino que detuve el coche detrás de la valla en un callejón desde donde se veía el sector de descarga. Lo distinguí enseguida. Mi Diego, siempre tan acicalado, oliendo a colonia cara, ahora estaba de pie hasta las rodillas en el barro, con un chaleco naranja de talla única, raspando con la pala los restos de hormigón del mixer. Se movía con dificultad, torpemente. Cada gesto le costaba un esfuerzo, pero no soltaba la pala. Lo vi detenerse, limpiarse el sudor de la frente con la manga sucia, y en ese gesto había tanto cansancio y desesperanza que se me cortó la respiración. Estaba destrozado, aplastado, pero se mantenía en pie. A Valeria las cosas no iban mejor, y moralmente quizás incluso peor. Rodrigo me contaba que el primer día estuvo media hora plantada ante la puerta del cuartito de limpieza, incapaz de ponerse el babi azul de la fregona. Para ella, acostumbrada a considerarse élite, ponerse ese uniforme equivalía a desnudarse en público. Pero el hambre no tiene compasión,
y en su piso de alquiler para entonces ya hasta los ratones se habrían ahorcado de la falta de comida. Salió al pasillo con el cubo y la fregona, con los ojos clavados en el suelo, intentando volverse invisible. Pero en la oficina donde antes había brillado en las fiestas de empresa, es imposible volverse invisible. La prueba más dura para ella no fueron los suelos sucios ni el olor a lejía que le provocó alergia. Fueron las personas. Esas mismas personas a las que antes no prestaba atención o despreciaba. Marta de recepción, a quien Valeria había llamado en su momento personal de servicio, ahora levantaba ostentosamente los pies cuando Valeria fregaba ante el mostrador y hablaba en voz alta por teléfono sobre su nuevo manicura. Los empleados que antes adulaban a la hija del jefe ahora apartaban los ojos o miraban con una lástima despreciativa. «Llora en el baño en cada pausa», decía Rodrigo, y su voz temblaba. «Sofía me tiene ya la cabeza comida diciendo que soy un sádico, que estoy torturando a mi propia hija». «Pero yo miro las cámaras. Friega. Andrés, friega mal. Deja marcas, pero friega. Ayer estuvo media hora arrancando un chicle del parqué. Se rompió todas las uñas, pero lo arrancó». Por las tardes, al volver a su miserable estudio, caerían sin fuerzas. Me imaginaba a menudo esas noches. Antes habrían ido a un restaurante o pedido sushi, comentando los planes de vacaciones. Ahora se sentaban en el sofá hundido, contaban las monedas que Diego había ganado, porque su salario era diario y a destajo, y decidían qué comprar, pasta en oferta o medicamentos para la espalda. Fue precisamente en esos meses, en esa mugre y desesperanza, cuando entre ellos empezó a ocurrir algo importante que no había existido en su vida regalada. Desaparecieron las quejas mutuas. Cuando caes rendido de cansancio, no tienes fuerzas para machacar a tu marido porque gana poco, si tú misma acabas de fregar retretes. Cuando la cena es un paquete de pasta para los dos, no os lo disputáis dilucidando quién lo merece más, sino que os lo coméis en silencio, hombro con hombro. La desgracia común y el enemigo común en forma de una realidad cruel los unió más que años de parasitismo despreocupado. El momento decisivo, del que me habló Diego más adelante, ocurrió a finales de noviembre, cuando cayó la primera nieve húmeda. Ese día en la obra había urgencia, estaban poniendo los techos, y Diego trabajó 12 horas seguidas bajo un viento penetrante. Cobró medio sueldo en mano, dinero que antes gastaba en un café con postres sin pensarlo 2 veces. Caminaba a casa apretando esos billetes en el bolsillo, calado hasta los huesos, pensando solo en caer y no levantarse. Pasando ante el escaparate de una pastelería, vio una tarta. Un 1000 hojas de los de siempre, que Valeria en otro tiempo adoraba, pero siempre se negaba a comer por la dieta. Se detuvo. Medio sueldo eran comida para 3 días, pero recordó que ese día tenían una pequeña fecha. 5 años del día en que se conocieron. Una fecha que en la vida anterior habrían celebrado en París o en Roma y que ahora los dos habían olvidado. Diego entró y compró la tarta, y además la rosa más bonita del puesto de flores, gastándose hasta el último céntimo. Cuando llegó a casa, Valeria estaba sentada en el suelo del baño intentando lavar su babi de trabajo en agua fría. El caliente lo habían cortado por impago. Tenía las manos rojas e hinchadas del agua y la química. El pelo recogido en un moño descuidado. Levantó los ojos hacia él, llenos de lágrimas y cansancio, dispuesta a decir que no había qué comer. Y él en silencio le tendió la rosa y puso la caja de la tarta encima de la lavadora. «Felicidades, princesa», dijo él con voz ronca. Y Valeria, esa dama de hierro que montaba escándalos por el tono equivocado de los visillos, de repente se echó a llorar, no histéricamente como antes, sino en silencio, hundiéndose en su chaqueta sucia. Estuvieron sentados en el suelo del cuarto de baño a oscuras, comiendo la tarta directamente con las manos, manchándose de crema, y por primera vez en mucho tiempo riendo entre lágrimas, entre el dolor muscular. Pero era la risa de personas vivas que de pronto comprenden que se tienen el uno al otro, y que eso, resulta, vale más que el dinero de Andrés o los contactos de Rodrigo. Esa noche, según confesó Diego luego,
por primera vez se sintió un hombre. No porque tuviera un coche caro, sino porque a pesar del agotamiento infernal, había podido llevar alegría a su mujer ganándosela con su propio esfuerzo. Y al día siguiente sucedió lo que yo temía y esperaba al mismo tiempo. Carmen volvió del balneario. Rodrigo y yo habíamos alargado aposta su estancia, inventando algunos tratamientos adicionales solo para posponer ese momento. Pero mantener a las madres en la ignorancia indefinidamente era imposible. Entró en casa rejuvenecida, descansada, con las mejillas rosadas, pero sus ojos empezaron inmediatamente a buscar a los hijos. «Andrés, ¿dónde están?», preguntó, sin haberse quitado el abrigo todavía. «¿Por qué hay tanto silencio? ¿Es que al fin se mudaron a la casa que estabas construyendo?». Tuve que contárselo todo, sin ocultarle nada, sin suavizar las aristas. Le conté lo del piso, las deudas, la obra y la fregona. Esperaba gritos, desmayos, reproches de crueldad. Me preparaba para que en ese mismo instante recogiera bolsas con comida y saliera disparada a salvarlos. Pero Carmen callaba. Estaba sentada en la silla, blanca como un papel, escuchando. Y cuando terminé, hizo solo una pregunta que me puso la piel de gallina. ¿Nos odian?», preguntó en voz baja. «No lo sé, Carmen», le respondí con sinceridad. «Puede que sí, pero ahora al menos están empezando a respetarse a sí mismos». «Quiero verlos», dijo ella con firmeza, levantándose. «No para ayudarles, solo verlos». «Todavía no», la detuve. «Es pronto. Si vas ahora te vendrás abajo, y ellos también. Dales tiempo hasta Nochevieja. Créeme, es necesario». Obedeció, porque por primera vez en muchos años había visto en mí no solo al marido proveedor, sino a ese Andrés por el que se había casado. El hombre que sabe a dónde lleva a la familia. Pero veía cuánto le dolía. Cada bocado en la mesa se le atascaba en la garganta porque pensaba, ¿habrán comido ellos hoy? El invierno iba tomando posesión de sus dominios, cubriendo de nieve nuestras casas y su mísero bloque de pisos. Se acercaba Nochevieja, tiempo de milagros y perdones. Rodrigo y yo entendíamos que el experimento se acercaba a su fin. Los hijos no habían huido, no se habían hundido en el alcohol, no habían robado, habían sobrevivido. Pero el examen principal estaba aún por delante. Necesitábamos saber si habían cambiado por dentro o si era simplemente la resignación de unos presos esperando la amnistía. El 31 de diciembre resultó ser ese año nevoso y punzante, como si la naturaleza hubiera decidido cubrir definitivamente con blancura todo lo que habíamos vivido durante esos meses. En casa olía a pino y a mandarina, esos aromas que desde niño prometían un milagro. Pero esta vez el ajetreo festivo me parecía forzado como la sonrisa falsa de un mal actor. Carmen llevaba desde la mañana trajinando en la cocina, picando ensaladas a escala industrial. Aunque a la mesa estábamos previstos solo 4, ella y yo, y Rodrigo con Sofía. La veía pararse de vez en cuando con el cuchillo en la mano, mirando hacia la verja y estremecerse con cada llamada de teléfono, esperando oír las voces de aquellos a quienes habíamos tachado de nuestra vida cotidiana, pero no de nuestro corazón. No los habíamos invitado. Era parte de nuestro duro acuerdo con Rodrigo. Si querían volver a la familia, tenían que venir ellos solos. Y no por dinero, sino a pedir perdón. Pero cuanto más se acercaban las manecillas a la tarde, más pesada se volvía la losa en mi pecho. Y me sorprendí pensando que quizás nos habíamos pasado, que ahora estarían sentados en su helado cuchitril, amargados y solos, maldiciendo bajo el sonido de las campanadas de fin de año. A las 6 de la tarde, cuando el crepúsculo ya se había espesado en una oscuridad violeta, el coche de Rodrigo entró en el patio. Salió arrastrando una enorme cesta con manjares, ruidoso y colorado por el frío. Pero en sus ojos vi la misma inquietud que vivía en mí. Sofía, normalmente tan bulliciosa, entró en casa en silencio, abrazó a Carmen y enseguida se fueron a la cocina a llorar a su aire, a lo suyo, a lo de las mujeres, mientras Rodrigo y yo nos servíamos la primera para entrar en calor. «No vienen», dijo Rodrigo con sombría certeza,
contemplando su reflejo en la ventana oscura. ¿Orgullo o vergüenza? Ayer Valeria me mandó un informe anual. ¿Sabes lo que escribió al final? Gracias por la lección, papá. Y una carita triste. Casi me puse a llorar en el despacho. Andrés, vendrán, dije yo, aunque no tenía certeza. Si han entendido algo, vendrán. Y vinieron. El timbre sonó no con la prepotencia de antes, sino corto e inseguro. Carmen soltó el trapo de la mano, Sofía lanzó un ¡ay! Y Rodrigo y yo nos miramos y nos levantamos a la vez sin ponernos de acuerdo. Fui a abrir sintiendo que el corazón me latía en algún lugar en la garganta, dificultándome respirar. En el porche, cubiertos de nieve, estaban Diego y Valeria. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. En lugar de elegantes plumas italianas y zapatillas de marca, llevaban chaquetas sencillas pero sólidas de las del mercado, las que usa la gente trabajadora, y gorros calados hasta las cejas. Diego había adelgazado. Su cara, antes abotagada por la vida ociosa, se había consumido y afilado. En las mejillas asomaba una barba áspera. De Valeria no quedaba rastro de la muñeca de revista. Sin maquillaje, con una simple coleta, con las manos enrojecidas por el frío. Parecía mayor pero al mismo tiempo más viva y más real. No traían bolsas con ropa insinuando un regreso. Diego solo llevaba en la mano un modesto ramo de crisantemos envueltos en periódico para que no se helaran, y una caja pequeña con una tarta, la misma de la pastelería de siempre. ¿Se puede?, preguntó mi hijo en voz baja, y su voz tembló. Retrocedí en silencio, dejándole sentada en el calor. Entraron al salón donde las madres se habían quedado petrificadas, y se hizo un silencio tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Diego recorrió la habitación con la mirada, esa mesa puesta, el árbol de Navidad de sus padres, como si lo viera por primera vez o hubiera vuelto de un largo y terrible cautiverio. Se quitó despacio, con cuidado, con una costumbre que antes no tenía, colgó la chaqueta en el perchero y ayudó a quitarse la suya a Valeria. Observé lo delicado que fue con ese gesto y cómo ella le tocó la mano en señal de gratitud. Esa misma mano que ahora tenía la palma áspera y oscura por el polvo de cemento incrustado. Pasaron al centro de la habitación. Diego se acercó a su madre, pero no se lanzó a abrazarla como hacía de niño cuando quería que le perdonaran una mala nota. Se puso de rodillas ante ella. No fue un gesto teatral calculado para el público. Fue el movimiento pesado y reflexivo de alguien que se doblega bajo el peso de la culpa. En la habitación reinó tal silencio que oí el tic-tac del reloj de la pared. «Mamá», dijo él mirándola desde abajo, y vi como por su mejilla, por esa barba áspera, resbalaba una lágrima. «Perdóname. No por el dinero. El dinero me importa poco. Perdóname por haberte dejado fregar ese suelo. Solo ahora lo entendí. Cuando yo mismo, cuando la espalda no aguanta y las manos no se doblan, lo entendí lo que es ese infierno. Y yo me reía. Yo decía que era fitness». Carmen se tapó la boca con la mano para contener los sollozos y sus hombros se sacudieron. «Perdóname, mamá», repitió él, tomando sus manos, esas mismas manos a las que había obligado a planchar sus camisas, y apretando la frente contra ellas. «Fui un canalla. No sé cómo me aguantabas». Valeria estaba a su lado con la cabeza gacha. Sus hombros se estremecían. No se puso de rodillas, pero hizo algo que yo nunca habría esperado de ella. Se acercó a Sofía, su madre, a la que siempre había considerado una gallina, y la abrazó con fuerza, desesperadamente, hundiendo la nariz en su hombro. «Mamá», susurró ella, de modo que todos la oímos. «Qué cansada estoy». Mirando esa escena, a mi hijo de rodillas, sus nudillos en carne viva apretando las manos de su madre, sentí como por dentro algo se rompía. La rabia se fue, se disolvió sin dejar rastro, pero en su lugar llegó una punzante y lacerante lástima y las dudas. Escribidme ahora con sinceridad en los comentarios. Viendo las lágrimas de mi hijo, ¿creéis que valió la pena que los padres los pasáramos por ese infierno y les quebráramos el orgullo de rodillas por ese momento de la verdad? ¿O acaso cruzamos la línea de la crueldad paterna?
Carmen no pudo más. Se bajó al suelo junto a su hijo, lo abrazó por la cabeza y se echó a llorar en voz alta, acariciándole el cabello puntiagudo. «Dieguito, hijo, ¿qué es eso? Todo está bien. Habéis vuelto». Rodrigo sorbí por la nariz y se volvió hacia la ventana, fingiendo contemplar el nevado. Pero vi cómo se enjugaba los ojos a hurtadillas. Me acerqué a mi hijo, puse mi pesada mano en su hombro y la apreté. «Levanta», dije con voz ronca. «Que no hay por qué limpiar el suelo. Tu madre acaba de fregar». Diego se incorporó, secándose la cara con la manga del jersey. Me miró directo, abiertamente, sin esa mirada escurridiza y aduladora que tanto había odiado los últimos años. Era la mirada de un hombre que conoce el valor de sus errores y está dispuesto a responder por ellos. «Papá», dijo con firmeza, «no hemos venido por dinero ni a pedir que nos acojas. Solo queríamos felicitaros y deciros que nos las apañaremos. Estoy esperando la categoría. Manuel prometió ponerme de jefe de cuadrilla en primavera». «Administradora de planta», lo corrigió Valeria en voz baja, levantando la cara llorosa e intentando sonreír. «Administradora senior. Papá Rodrigo, en tu oficina había un lío con las compras de productos de limpieza. Puse orden, recalculé el presupuesto». Rodrigo chasqueó la lengua y se volvió hacia nosotros con una amplia sonrisa satisfecha. «El presupuesto ha recalculado. Mira tú. Vaya si es mi escuela. Bueno, ¿qué estamos aquí de pie como en un funeral? Nochevieja en 5 horas. Venga, a la mesa, trabajadores». Esa noche a la mesa no hubo brindis por el éxito del éxito, ni conversaciones sobre marcas. Estábamos sentados como una familia normal. Diego le servía la ensalada a su madre. Valeria ayudaba a Sofía a cambiar los platos. Sola, sin recordatorios ni puesta de ojos en blanco. Comían con ganas, con el apetito de quienes saben lo que es la nevera vacía, pero en sus movimientos había aparecido una dignidad. Cerca de la medianoche, cuando salimos al patio a lanzar fuegos artificiales, aparté a Diego a un lado, junto a ese lugar donde al otro lado de la valla se oscurecía el cimiento abandonado. La nieve había cubierto los bloques de hormigón con suaves gorros, convirtiendo la obra parada en un curioso paisaje invernal. «¿Y bien, albañil?», pregunté señalando el solar. «¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tapamos?». Diego miró el cimiento, luego sus manos, luego las ventanas de la casa donde Valeria se reía de una broma de Rodrigo. «¿Para qué taparlo?», respondió él con seriedad. «El hormigón es bueno, ha madurado. La armadura sí que se ha oxidado, hay que limpiarla. Papá, no pido dinero. Sé que lo malgasté, pero si me lo permites, lo terminaré yo. Ya sé hacerlo. Será lento, claro, con el sueldo no se ahorra mucho, pero lo terminaré con mis manos». Lo miré y comprendí. No mentía. En él ya no había el deseo de conseguirlo todo de golpe. Estaba dispuesto a construir ladrillo a ladrillo, día a día. «Permito», asentí, sacando el paquete de cigarrillos del bolsillo. «Pero con una condición». «¿Cuál?», se puso tenso. «Rehacemos el proyecto. Quitamos las torrecillas y las terrazas de media hectárea. La casa tiene que ser tal que tú mismo puedas mantenerla, sin contar con mi pensión». «¿Puedes con eso?». «Puedo», sonrió él. Y en esa sonrisa vi por primera vez los rasgos del muchacho del que un día estuve orgulloso. «Los dos podemos. Ella, por cierto, ha aprendido a ahorrar mejor que yo. Ayer encontró una oferta en el arroz, se alegró como una niña». Estuvimos de pie en la oscuridad, padre e hijo, mirando cómo en el cielo estallaban los fuegos artificiales. Sentía el frío pellizcándome las mejillas, pero por dentro había calor. Comprendí que lo peor había quedado atrás. Los habíamos roto, sí, pero les habíamos roto los huesos mal soldados para volvérselos a unir. Rectos y firmes. Ahora podrían caminar solos. Han pasado 6 meses desde aquella noche de Nochevieja. Estoy sentado en nuestra vieja galería a la sombra de la parra que en estos años ha crecido tanto que casi oculta la vista al solar vecino. Pero no necesito mirar allí constantemente para saber lo que está pasando. El sonido rítmico y sordo del metal contra el ladrillo y el susurro de la pala en la arena se han convertido para mí en la mejor música de este verano, ahogando incluso el canto incansable de los grillos. Allí,
En el mismo lugar donde aún en invierno asomaban los horribles dientes del cimiento abandonado, ahora se elevan paredes, no virtuales, pagadas con mis transferencias, sino reales, ásperas, torcidas en algún punto, pero absolutamente verdaderas. Cada mañana empieza igual. A las 7 en punto chirría la cancela y aparecen ellos, Diego y Valeria, con monos de trabajo desvaídos que ahora llevan con la misma naturalidad con que antes llevaban las prendas de marca. A menudo los observo a escondidas, intentando no meterme con consejos a menos que me los pidan. Aunque mi instinto de capataz a veces grita viendo cómo Diego sujeta torpemente la llana o hace la mezcla demasiado espesa. Pero callo. Me muerdo la lengua y me meto en casa, porque entiendo. Ahí fuera, bajo el sol abrasador, no se está construyendo simplemente una caja de bloques de hormigón celular. Allí se está templando el espinazo de mi hijo, que por fin está aprendiendo a cargar con el peso de su propia vida. Ya no es aquel bailarín como le llamaban los obreros en la obra. Sus manos se han endurecido y llenado de rozaduras, y su espalda, de la que antes se quejaba ante el menor esfuerzo, ahora carga los sacos de cola sin protestar. Pero lo que más me asombra es Valeria. En apariencia, ¿para qué iba a estar ella, una mujer frágil, en la obra, tragando polvo y rompiéndose las uñas cuando podría esperar al marido en casa? Pero aquí está todos y cada uno de los días. No pone paredes, claro, pero hace ese trabajo invisible y sucio sin el que la obra se para. Acarrea agua, mezcla la cola en el cubo con la batidora sujetándola con las 2 manos para que no se le escape, pasa los bloques. Recuerdo que la semana pasada, cuando llegó el camión grúa con el ladrillo, el chofer se entretuvo con la descarga y Valeria, esa antigua princesa, se puso los guantes de lona y se colocó en la cadena con Diego, recibiendo los pesados paquetes. Ayer no pude aguantarme y me acerqué a ellos durante el descanso. Estaban sentados directamente en el suelo a la sombra de la pared a medio construir, extendiendo un periódico cualquiera. Diego bebía agua con avidez de una botella de plástico, echando la cabeza hacia atrás, y las gotas se deslizaban por su cuello sucio y moreno, dejando surcos claros en la piel polvorienta. Valeria, apoyada a su hombro en el de él, masticaba un bocadillo que había traído en un tupper. Y en su cara, libre de maquillaje con una mancha de hollín en la mejilla, vi una serenidad que no había visto ni siquiera en su lujosa boda. «¿Y bien, albañiles?», pregunté, sentándome a su lado en un cubo dado la vuelta. ¿El nivel habéis comprobado? ¿Que no se os ha torcido el ángulo? Diego se separó de la botella y sonrió con cansancio. Lo comprobamos, papá. Parece que va recto, aunque va lento. Pensaba que para el otoño llegaríamos al tejado, pero me temo que no vamos a llegar. Para la madera todavía no me alcanza, habrá que ahorrar. Hace un año, esa frase habría sonado como una insinuación velada. Dame dinero. Ahora era simplemente una constatación de hecho. El cálculo sobrio de un hombre que conoce su presupuesto y no tiene intención de salirse de él. No corras, dije tranquilo. La casa no es la gripe, no crece de la noche a la mañana. Lo importante es que las paredes aguanten el invierno y la madera puede esperar. Quizás te den una prima o encuentras algún trabajo extra. Encontraré, asintió él con seguridad. Manuel me propuso ayudar los fines de semana en otra obra con la instalación eléctrica. Acepté. Mientras tanto, Valeria aquí poco a poco irá limpiando, preparará el frente de trabajo. Cambié la mirada a mi nuera. ¿Y tú, Valeria, no te has hartado de ozar en el barro? Rodrigo decía que en su departamento de personal hay un puesto más tranquilo que fregar suelos y calcular presupuestos. Ella miró la pared a medio construir, pasó la mano por el áspero bloque de hormigón celular, como si acariciara un gato, y sacudió la cabeza. No, Andrés, me quedo. Hemos decidido que hasta que terminemos la casa viviremos en modo de ahorro. Y además, vaciló, buscando las palabras. ¿Sabe qué? Me gusta. Aquí se ve el resultado. Por la mañana no había nada, y por la tarde ya está la pared. Y la hemos hecho nosotros mismos. Es de algún modo más honrado, ¿no? En esas palabras sencillas estaba toda la esencia de la transformación por la que los habíamos pasado. Por fin habían entendido la diferencia entre precio y valor.
El piso del Paseo de la Castellana tenía un precio enorme, pero para ellos no tenía ningún valor porque les había llegado de gratis. Y esta casita pequeña, el proyecto que habíamos reducido a 1/3, donde los dormitorios serán de 12 metros y no de 30, se convirtió para ellos en algo más preciado que cualquier palacio, porque en cada milímetro de juntura ha ido su propio sudor. Al atardecer, cuando el sol empezó a inclinarse hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos carmesíes, pasó a vernos Rodrigo. Es visita frecuente ahora, aunque procura no demostrar lo orgulloso que está. Trae ora un saco de cemento que se le quedó de sobra, ora alguna herramienta especial, supuestamente para probarla. Nos sentamos con él y Carmen en la galería, tomamos el té con hierbabuena y miramos la obra. Diego y Valeria estaban ya terminando el trabajo. Lavaban las herramientas en el barril de agua, salpicándose y riendo como críos. Vi cómo Diego abrazó a su esposa, la atrajo hacia sí, le susurró algo al oído y ella se echó a reír sonoramente hundiéndose en su pecho. Estaban agotados, sucios, pobres según los criterios de su antigua pandilla, pero eran felices con esa felicidad profunda y verdadera que no se puede comprar. Carmen, sentada a mi lado, puso su mano cálida sobre la mía. La miré y vi que por primera vez en mucho tiempo sonreía con absoluta serenidad, sin esa sombra inquieta en los ojos que antes la atormentaba. «¿Sabes, Andrés?», dijo ella en voz baja, «tenías razón. Entonces pensé que eras cruel, pensé que los perderíamos, pero resulta que al contrario, los encontramos». Rodrigo al oírlo dio un gran sorbo al té y chasqueó la lengua. «Los encontramos, los encontramos. Estoy pensando que quizás yo también debería salir a la obra, que si no la barriga crece, y mira lo esbelto que se ha puesto el yerno. A ver si me reeducáis a mí también a estas alturas». Nos reímos, y esa risa fue ligera y liberadora. Una historia que había comenzado con el escándalo y el dolor terminaba en una tranquila tarde de verano al son de los grillos. Miró las paredes sin terminar de la casa de mi hijo, y pienso que Rodrigo y yo construimos algo más importante que un cimiento. Le devolvimos a nuestros hijos el derecho más fundamental del ser humano, el derecho a ser adulto, el derecho a responder de sus actos y el derecho a estar orgulloso de sí mismo. Fue una lección dura, quizás la más cruel de sus vidas, pero sin ella habrían permanecido eternamente como niños jugando a la vida con el dinero ajeno. He tenido una vida larga, he visto mucho, he construido mucho, pero esta obra de la educación de los propios hijos resultó ser la más difícil. Y ahora, mirando atrás, quiero deciros una sola cosa, destilada de cada minuto de mi miedo por ellos. No tengáis miedo de ser duros si veis que vuestro amor se convierte en veneno. A veces, para salvar a una persona, hay que quitarle el suelo bajo los pies y obligarla a desplegar las alas, aunque grite y se resista. Y ahora, amigos, tengo una última petición. Escribid en los comentarios si os ha tocado en la vida tomar decisiones que parecían crueles hacia los seres queridos, pero que al final los salvaron. Compartid vuestras historias. Quizás a alguien le falte ahora precisamente vuestro ejemplo para atreverse a dar un paso importante.